7 de la mañana con 32 minutos, regresamos a Sonora Noticias AM. Le adelantábamos hace unos instantes que el día de hoy abordaremos el tema de la reforma a la ley de amnistía. ¿Por qué es importante hablar sobre esta reforma? ¿Cuál es el impacto? Y todo el análisis completo esta mañana lo tendremos con Rodrigo Cornejo, maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas, colaborador de SPR Informa. ¿Cómo está, maestro? Buenos días. Buenos días, Miriam. Muy bien. Muchas gracias por la invitación para discutir esta reforma que hasta hace unas pocas horas en la noche todavía estaba en discusión en Cámara de Diputados y que ya por fin fue aprobada y turnada al Ejecutivo para su publicación. Aprobada, entendemos, en lo general y específicamente el artículo 9. Compártanos, por favor, su impresión y, primero que nada, la importancia de una ley de esta naturaleza y de estos cambios que se hacen. Correcto, la ley de amnistía no es nueva, es una ley que se publicó por el presidente López Obrador por ahí de este mismo mes, 22 de abril, pero del año 2020, y si nosotros hacemos un viaje al pasado, nos vamos a acordar de todo aquello que se dijo de esta ley que fueron mentiras, ¿no? Se dijo que iba a ser utilizada para liberar a personajes que iban a estar relacionados con el narcotráfico, se dijo que se iban a vaciar las cárceles, que iba a subir la violencia en el país. Y nada de eso sucedió. La ley de amnistía ya está publicada, ya existe. Lo que se reforma, como tú bien señalas, es un solo artículo, que es el artículo 9, y este artículo le permite ahora al presidente, este artículo no existía antes, es un artículo que se le agrega a la ley, que le da al presidente López Obrador la facultad para que solamente él determine en casos específicos poder aplicar la amnistía a personas que aporten elementos comprobables, es decir, evidencias, pruebas, testimonios, para resolver casos que sean muy, muy importantes y donde ellos ya tengan un juicio o tengan una condena. Es lo único que se agrega a esta ley y toda esta controversia está alrededor de este artículo 9. Uh-huh. Antes de que se hiciera esta reforma, el presidente no tenía ninguna injerencia en el tema de poder aplicar la ley de amnistía. Y ahora, con esta reforma al artículo 9 que ya fue aprobada, el presidente podrá en selectos casos decidir si es que se la aplica a personas que puedan aportar elementos de verdad para estos casos tan famosos como el caso de Ayotzinapa, la masacre de Tlatlaya y otras violaciones de derechos humanos que hayan sucedido y para las cuales todavía no se tenga una investigación que haya resuelto y dado con los culpables. Uh-huh. También me acuerdo del San Fernando, por ejemplo, la masacre de migrantes que también podría entrar ahí. ¿Por qué recae esta posibilidad de esta toma de decisión en el presidente de la República, Rodrigo? Es bien importante que se sepa que esto no es algo que no sucede en el resto del mundo y que este cambio es un cambio normal. La ley de amnistía ahorita mismo funciona con una comisión, entonces un órgano de la Judicatura Federal que se llama el Instituto de la Defensoría Pública, ahorita mismo lo que hace cuando quiere que alguien sea beneficiario de la ley de amnistía es que hace una solicitud. Y esa solicitud la trata una comisión de la Secretaría de Gobernación. Esta comisión dice si procede o no procede y luego lo turnan a un juez. Entonces todavía depende de este aparato lento, corrompido del sistema de justicia. Y la ley de amnistía, a pesar de que tenía excelentes intenciones, no ha tenido el alcance que se esperaba hasta la fecha. En el informe más reciente del Poder Judicial, tan solo se habían otorgado 161 amnistías en todo lo que va desde que se publicó la ley, 2020, 21, 22 y 23. 157 fueron por delitos contra la salud, básicamente el comercializar de manera minorista algunas drogas, 3 por robarse cables de luz, hacen el favor, y 1 por un delito más grave de tráfico de personas. Entonces esta reforma lo que busca permitir es que por fin se aplique la ley de amnistía para que las víctimas de las violaciones de derechos humanos tengan acceso a la verdad. En el caso de Ayotzinapa hay varios indiciados, procesados o personas que están en la cárcel que se rehúsan a hablar o a revelar a sus cómplices o a los responsables porque pues existe un pacto de impunidad y lo que busca es que el presidente López Obrador, si es que aportan elementos de verdad, pueda amnistiarlos. ¿Y por qué esto es normal e importante? El derecho a la verdad, el derecho a conocer qué sucedió en uno de estos casos, ya está bien establecido por la Suprema Corte de Justicia y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, miente la oposición cuando dice que se va a poder aplicar a diestra y siniestra, porque el artículo 9 dice
que tiene que ser en casos que sean relevantes para el Estado mexicano, y el Estado mexicano es el único responsable, obligado a resolver estos casos de violaciones de derechos humanos. Así que también es una mentira esto de que se va a aplicar a diestra y siniestra, pero incluso en algunas democracias que la oposición admira mucho, como la de Estados Unidos, el presidente estadounidense puede aplicar la amnistía sin la intervención de ningún poder y ni siquiera tiene que justificar que sea la amnistía para ayudar a resolver casos importantes. Simplemente es algo que se hace cada cuatrienio ahí, y los presidentes perdonan incluso a algunos delincuentes famosos, personas que fueron aliados políticos, y lo hacen sin la intervención de ninguno de los poderes. Así que todas estas mentiras que se han dicho respecto a esta reforma, pues vale la pena aclararlas. La ley de amnistía no había estado amnistiando masivamente a personas, y esta posibilidad es solamente para estas grandes violaciones de derechos humanos o estos casos muy, muy difíciles de resolver, para que el presidente de la República pueda intervenir. Ok, viene acompañada esta con un protocolo de seguridad también, porque no sé si a lo mejor en estos casos estas personas, al declarar o dar información útil para conocer la verdad en estos hechos relevantes, también puedan pues estar en riesgo. Es altamente probable que estén en riesgo. Lo que no puede contener la ley, o no contiene más bien la ley, es un protocolo en caso de que estas personas se les amnistíe y puedan estar en riesgo, pero evidentemente al concederles un beneficio de liberarles, el Estado mexicano está obligado también a protegerles. Eso no está en la ley de amnistía, o no está en esta reforma, pero sí debería ser parte de un protocolo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Guardia Nacional, porque recordemos también que en el caso del sexenio de Felipe Calderón, aquellas personas que se involucraron en operativos de combate al crimen organizado, luego sus familias fueron asesinadas, cosa que no ha sucedido en este sexenio, pero sí es muy importante hacer esto que tú señalas, ¿no? Porque sobre todo la reforma también dice que es en el caso de delitos que en la ley de amnistía que tenemos ahora mismo no están contemplados. Por ejemplo, esto tentativamente podría liberar a alguien que haya cometido un secuestro, que haya portado armas, cosa que no era posible antes de la reforma. Entonces también serían personas que sí, eso sí vale la pena decirlo, que puede que hayan cometido delitos violentos, pero que para contribuir al derecho a la verdad pudieron haber revelado información que permita resolver el caso, que en realidad lo importante de la justicia no es castigar a una persona, es resolver el caso y dar un tratamiento integral a ellos. Yo creo que los padres de Ayotzinapa lo que querrían es saber el paradero de sus hijos, y no que un puñado de personas estén en la cárcel sin saber ellos del paradero de los estudiantes. Así es. Ahorita nos comentaba, maestro, que esto no es nuevo a nivel internacional. Hay ya países que lo han implementado, hay países en donde esto ya existe, y de acuerdo a los conocimientos que usted tiene sobre el tema, estas experiencias, por ejemplo, la de Estados Unidos, ¿se podría considerar una experiencia exitosa? Pues probablemente, porque mira, en el artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos dice que lo único que el presidente no puede hacer con esta amnistía es perdonar a alguien que haya sido castigado a través de juicio político. Entonces sí hay como por ahí unas protecciones para evitar que el presidente, por ejemplo, pudiera a sus aliados políticos que fueron enjuiciados amnistiarlos. Entonces, en ese caso es algo bastante normal, pasa al final de cada periodo de los presidentes estadounidenses, y en realidad no hay en la memoria reciente un caso en el que el presidente estadounidense haya aplicado la amnistía a un criminal e inmediatamente después haya pasado algo como que vuelva a delinquir. Más bien son casos de alto perfil, o casos al revés, en donde se hayan cometido injusticias, personas encarceladas por persecución política, personas encarceladas por delitos que no cometieron, o ya criminales de alto perfil liberados por delitos de cuello blanco, es decir, delitos financieros, etcétera. Entonces yo creo que podemos estar tranquilos con esta reforma. No sucederán las cosas terribles que dijeron que iban a suceder con la ley de amnistía del 2020, y en los casos de las democracias que tanto se admiran, que pues por los recientes acontecimientos no son tanto de admirar como la de Estados Unidos, este tipo de amnistía no ha causado problemas. Entonces podemos esperar lo mismo en México,
Repito, desde el 2020, solo 161 mexicanos han tenido amnistía desde que se publicó la ley. Entonces son pocos casos, son casos selectos y no representa un peligro de seguridad nacional ni mucho menos. No, y además comparado con la cantidad inmensa de casos que hay y todo el sistema, pues sí, básicamente no sería un número entonces a considerar enorme, ¿no? No, pues imagínate, si en Sí. 2022, 2023 había más de 200,000 personas en las cárceles, entonces 161 personas es una parte ínfima de este universo. Supongamos que en el caso de Ayotzinapa, en la masacre de San Fernando y en los 3, 4 grandes casos que están pendientes de resolverse, se aplica la amnistía, no tendríamos ni 200 personas que son beneficiarias de esta ley. Al revés, más bien, debería de aplicarse más frecuentemente la ley de amnistía, tal vez no con el artículo 9, sino la ley de amnistía vigente, porque estos delitos, en más del 90% de los casos de amnistía de estos 161 personas liberadas, estaban en condición de pobreza, por ejemplo, ¿no? Y eran personas entre 21 y 40 años en edad productiva que estuvieron por delitos a la salud. La mayoría son personas empobrecidas de Sinaloa, de Jalisco, de la Ciudad de México, de Chiapas. Entonces, yo creo que vale la pena sí empezar a discutir cómo la cultura de paz incluye una ley de amnistía que se aplique de manera más frecuente y que no hay que tenerle miedo a que un presidente mexicano tenga el mismo poder de un presidente estadounidense de perdonar a alguna persona que cometió un crimen. Ojo, allá es libre. Aquí, siempre y cuando den elementos de verdad para estos grandes casos relevantes al Estado mexicano. Ese es un concepto de derechos humanos, está fundamentado en jurisprudencia de la Suprema Corte y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy interesante esto, y esto último también hay que tomarlo en cuenta. Muy bien, pues maestro, como siempre agradecerle que nos permita platicar y conversar con usted. Muchas gracias. Miriam, muchísimas gracias a ti y un saludo a toda tu audiencia y a todos los sonorenses.